Roberto, muchas gracias por acompañarme en este programa. Claudia, muchísimas gracias. Es grato estar compartiendo con ustedes el tema que hemos estado viviendo durante muchísimo tiempo y que es en realidad el horizonte más fuerte de la sociedad, ¿no? El futuro de los hijos, el futuro de la propia sociedad. Un saludo a toda la razón, felicitarlos por ese excelente trabajo. Gracias, Roberto. Y obviamente a nuestros profesores y profesoras que hoy día festejan su día. Así es, un abrazo a quienes tenemos cercanos en la educación, al papá de Rubén Atahuichi, que es maestro, lo recuerda siempre Rubén, al papá de Rubén Atahuichi, al maestro Atahuichi, al profesor Atahuichi, a las profesoras, a los profesores que guardamos en nuestro corazón, los profes que más me han exigido, los que más me han hecho sufrir, a ellos mi agradecimiento permanente. Decía Roberto que si somos sólidos como país en educación, no habrá pastores violadores, no habría tanta gente en la cárcel. Creo que la educación nos salva, creo que es la verdadera bandera de cualquier Estado, con ropaje de izquierda, de derecha, pero la izquierda trae la prioridad de que todas y todos tengamos el derecho a la educación. ¿Cuánto tiempo ha sido ministro de Educación, Roberto? 11 años. 11 años. Usted debe estar entre los ministros que más ha acompañado al expresidente Evo Morales, junto con el actual presidente Arce, ¿verdad?, que lo ha acompañado en economía tanto tiempo. Sí, en su momento nos reconocieron como los más antiguos. David Choquehuanca. Como canciller estuvo muchísimo Arce, tiempo también. Juan Ramón. Juan Ramón Quintana, en distintas carteras, Juan Ramón, ¿verdad? Sí, y yo estuve como el ministro más antiguo de manera continua en ese momento. Qué bueno es tener esa continuidad y esa satisfacción de haber servido al país. Creo que se lo va a llevar siempre con usted, ¿no? La satisfacción de habernos servido a todos en la educación. Es un gran privilegio. De hecho, es inmenso el privilegio. Primero de haber compartido momentos de la vida y la historia de la patria muy especiales, ¿no? O sea, ya cuando hacen de alguna manera la relación de mi currículum y aparece el ex, uno se siente ya no como aquel que tiene muchos cargos acumulados, sino dice, ay, Dios mío, primero ha pasado mucho tiempo, y un segundo elemento es, soy historia viviente. Lo que nos pasa a muchos de mi generación, que hemos estado en la época de Banzer, en la dictadura, hemos visto la recuperación de la democracia, hemos visto todo el periodo neoliberal, hemos vivido y compartido el momento del 2003, hemos estado en el proceso de construcción del Estado plurinacional, en la Asamblea Constituyente, en la universidad, etc. Entonces, de pronto... Y hoy parece que en un fin de ciclo, Roberto, con todo esto que está sucediendo con el movimiento al socialismo, que más allá de una ruptura muy posible al interior del MAS, hay muchos intelectuales que hablan de un fin de ciclo, de una transición, de la apertura a algo. ¿Estaremos en la frontera entre lo que fue y lo que viene, Roberto? Yo creo que no. Yo creo que lo que se está haciendo es reacomodar los espacios, porque innegablemente dentro del MAS, al igual que cualquier otro movimiento, uno revisa la historia, en el MNR pasó lo mismo, y en muchos espacios de organizaciones políticas ha sucedido lo mismo. Bueno, mire dónde está el MNR, ¿no? Sí, la dispersión de las presencias y las articulaciones de personas, pensamientos, genera siempre un momento de rupturas. Este momento yo lo veo más que como un tema de ruptura y de fin de ciclo, en un momento de reacomodo respecto de lo que son los compromisos, la convicción y la consecuencia. Es decir, si uno revisa aquellos que son los antiguos, y no solamente por el tema de fundaciones, sino de luchas fundamentalmente, y los que los conocemos obviamente podemos apreciar con mucha rapidez. Los que lucharon desde el principio son los que se mantienen en este momento, obviamente, articulados a lo que es Evo Morales. Los nuevos, aquellos que ingresaron en el momento de ser gobierno, se han ido acomodando en una posición diferenciada, no todos, innegablemente, pero además diferenciada por un contexto que es el de pertenencia a una clase social.
Es innegable que la ruptura se está dando entre aquellos que han estado luchando en el movimiento indígena campesino, en su mayoría, o que hemos estado en luchas urbanas, obreras o en la universidad, versus aquellos que se incorporaron en el proceso mismo y fundamentalmente como autoridades, que obviamente han comenzado a reivindicar sus propias formas de pensar y a partir de ello a mostrar una aparente ruptura. Como proyecto histórico yo no veo que el MAS se esté rompiendo. El proyecto sigue en un liderazgo planteado por Evo Morales, pero lo que sí se está rompiendo son las formas relativamente hegemónicas que existían en ciertos ámbitos, como el ámbito de las organizaciones sociales, que ahora se ve un retorno a formas muy antiguas de la época del MNR, de prebendalización y obviamente de un manejo bastante distorsionado, que creo que eso es lo que hay que definitivamente sacarlo del MAS y reencauzarlo en un proyecto histórico, no solamente electoral, sino un proyecto histórico que es el que le da origen al MAS. Es interesante esta entrada que propone Roberto Aguilar, no la había escuchado antes, que explica parcialmente o que plantea una hipótesis parcial sobre quiénes están dónde, ¿no? Tiene lógica esto de los fundadores o los más antiguos, los que han acompañado a Evo Morales en un lado, en otro lado los que se han ido sumando posteriormente, que no les quita mérito, no les quita solidez ideológica, no les quita sus principios, pero pueden pertenecer, digamos, a una otra camada. Sin embargo, cuando uno mira de cerca la figura del MAS actual, el MAS que está gobernando bajo los principios de Luis Arce, encuentra también fundadores, y de hecho he escuchado a masistas como Hugo Moldis, por ejemplo, que dicen, no, los verdaderos fundadores sí estamos, Evo no estaba en el inicio, había un preinicio, pero César Navarro también dice lo propio y está del otro lado. Sería interesante ir tomando esta fotografía, más allá de mirar al MAS, creo que hay que mirar el proceso en el país, que tiene que ver con la izquierda, con movimientos populares, con actores que no estaban en el poder y que hoy están, y finalmente, diría Roberto, con generaciones últimas que nacieron con derechos, mientras que nosotros antes vimos conquistas. Vimos construir conquistas. Hoy muchos jóvenes, mi hijo tiene 17 años, nació con derechos, no con conquistas. Yo miré las conquistas. Creo que es un tiempo de transición, ¿no? Es definitivo. Ahí lo que preocupa un poco cuando uno lo ve de adentro, obviamente lo ve muy subjetivamente. Yo lo veo desde mi óptica, pero además dentro de la vivencia que he tenido en el MAS y en la tradición de lucha política. Sin necesidad de entrar a nombres, hay muchos que hoy día cuestionan liderazgos de Evo Morales o cuestionan a un aparente MAS radical. Para mí hay un solo MAS, es el MAS que articula el proyecto histórico, ¿no? Que obviamente se llega a identificar por las formas tradicionales de ubicar a la gente en uno o en otro lado, en el lado arcista, pero en realidad es un solo MAS, el MAS de la Dirección Nacional, el MAS de Evo Morales, el MAS de las organizaciones sociales que históricamente construyeron el proceso. Cuando uno revisa el discurso que se está manejando ahora, se cuestiona mucho a Evo Morales, se cuestiona mucho al contexto de los aparentes evistas, pero no se propone nada que pueda reafirmar una convicción ideológica en torno al proyecto histórico. Se dice que los propietarios, los dueños es la palabra que usan, del MAS son las organizaciones sociales, una concepción economicista extrema, pero además extrema en sentido privado y además en sentido capitalista, neoliberal. No hay dueños del MAS, es quienes han luchado por el MAS, quienes luchan por el MAS y quienes van a luchar por el MAS como el proyecto histórico de los movimientos campesinos, indígenas, fundamentalmente, porque así se origina. La historia plantea que los partidos tradicionales de clases medias, intelectuales, de izquierdas o derechas, siempre mantuvieron una actitud de segmentación de los sectores y de utilización de los sectores fundamentalmente campesinos. El PIR, el MNR, todos los demás mantuvieron una actitud muy especial hacia el movimiento indígena campesino. El PC
era un movimiento obrerista, el POR, movimiento obrerista, y toda la izquierda que vino mantenía su concepción obrerista. Cuando de pronto irrumpe el movimiento indígena y se vuelve irreverente ante los planteamientos tradicionales de la izquierda, les dice, el movimiento indígena, que siempre ha sido voto, masa, ¿no ve?, para movilizarse o para votar, ahora quiere su propio instrumento político y crea el MAS y lo funda en procesos complejos. Una anécdota que siempre se recuerda es cuando Izquierda Unida no le quiso prestar la sigla a Evo Morales para presentarse a la candidatura, y la pelea entre el PC y los otros partidos de izquierda para ver quién iba a ser candidato. Termina la idea con los movimientos ahora, guevaristas o de izquierda tradicional, que no fueron masistas en su contexto de fundación, ahora son los que cuestionan más, intentando darle un sustento ideológico. Yo creo que personas como Hugo Moldis debe ser franco y decir, ¿es militante o no del MAS? Y no puede cuestionar a Evo si es militante o no es fundador. O sea, nadie ha fundado el MAS. El MAS es un proceso histórico. Por lo tanto, se ha ido construyendo sobre acumulaciones históricas. La lucha de las marchas indígenas, la lucha de Evo Morales en la marcha cocalera, la reivindicación de la soberanía y dignidad de la patria frente a las actitudes de los embajadores norteamericanos. ¿Se acuerdan el tema de no voten por Evo Morales, que les va a ir mal a Bolivia? Y votó la gente por Evo Morales. Esos temas históricamente acumulados son los que confluyen en el 2005 para una votación como se da y una elección triunfante que abre un horizonte diferente por los siguientes 14 años. ¿Qué pasa después? Es parte de las dinámicas político-históricas de reacomodos de las posiciones. Roberto acaba de abrir otra puerta que es interesante también, y es pasar de esta izquierda más tradicional, más a la occidental, como la hemos ido consumiendo con pensadores que han escrito en las plazas europeas, pues, y hoy traducida a los contextos latinoamericanos con este otro ingrediente campesino, indígena sobre todo, que es algo que en las viejas izquierdas o en las tradicionales izquierdas no se ha incorporado. Sin embargo, habría que ver dónde están los actores colectivos, porque Roberto le he escuchado varias veces decir Evo Morales, sin duda hay un liderazgo que no es el único y es lo que está poniendo en tensión. Otra anécdota, ¿cuántos líderes y no líderes han dicho yo no soy del MAS? El MAS es mío, en ese sentido de pertenencia, de actor colectivo. Entonces, la última pregunta para hablar de educación. Roberto, ¿qué me dice de líderes individuales, de renovación, de actores colectivos, de una crítica al caudillismo para terminar esta interesante introducción? De hecho, cuando le preguntamos a cualquiera de los actuales protagonistas de la política vinculados a el gobierno de Arce, que son de izquierda, ¿qué piensan de, no sé, pues de Fidel Castro? O sea, ¿cómo lo miran a Fidel Castro? ¿No? Es en su componente histórico. Y si alguna vez lo cuestionaron en términos de su liderazgo, la respuesta va a ser nunca. O sea, Fidel Castro para la Revolución Cubana, para la Revolución Latinoamericana, fundamentalmente constituyó un referente que es incuestionable respecto de su compromiso de lucha. Hablamos lo mismo de muchos líderes que entregaron su vida en términos de contribuir a la lucha emancipadora de América Latina, en términos de movimientos sociales, obreros, etc. Y obviamente, cuando lo vemos adentro, ahí es donde se aplica el dicho ese de nadie es profeta en su propia tierra. Obviamente viene un cuestionamiento de carácter electoralista o de generar un desprecio hacia alguien respecto de lo que puede ser su liderazgo histórico. No es caer en un componente de culto a la personalidad, o sea, no es el tema de la persona, sino lo que representa la persona. De pronto, ese liderazgo que está siendo además reconstruido por estos procesos de cuestionamiento de sectores que antes eran aparentemente homogéneos, el caso de las organizaciones sociales, pero que ahora cuestionan uno de los sectores.
¿Qué es lo que está sucediendo ahora? El bloqueo que hubo el año pasado, que concentraba, no sé, pues 15.000, 20.000 personas en el punto de Parotani. El de fin de año, dice. El de fin de año, el que hubo frente al tema de la prórroga de los jueces, sí. Y que lo articuló Sí. los sectores al más evista, que no me gusta usarlo el tema porque no, pues es una separación históricamente injusta, ¿no? Porque arcistas debería ser alguien que ha luchado toda la vida. Y lo cierto es que Lucho, yo soy compañero de la universidad, anecdóticamente Lucho era el vocal de mi centro de estudiantes en economía, porque no se metía en la política y era un excelente estudiante, hay que reconocerlo. Entonces, no estuvo en la lucha universitaria, no estuvo en la lucha social, no se vinculó a sectores en los momentos de lucha contra las dictaduras o contra el neoliberalismo, en el ámbito sindical o en el ámbito universitario. Entonces, encontrar ahora un cuestionamiento o un paralelismo con el tema de Evo Morales parece injusto históricamente. Lo mismo sucede con organizaciones sociales que de pronto encontramos, ninguno de ellos fue luchador en su momento. Ninguno de ellos se articuló a las luchas que reivindican ahora como suyas y que obviamente llevaron a la lucha contra el neoliberalismo o por la Asamblea Constituyente y que derivaron obviamente en una transformación del Estado. Entonces, lo injusto está en que, sin caer en el personalismo ni en el culto a la personalidad, que es incorrecto, es en lo que representan las personas. Cada uno tiene un momento histórico, tiene su propia historia, pero además cada uno representa un momento histórico. La historia subjetiva tradicional tiende a individualizar. ¿Quién hizo la independencia? Simón Bolívar. No, pues, lo que dice Bertolt Brecht en su famoso poema, dice, ¿acaso no lo acompañaba ni siquiera un cocinero? ¿Acaso no llevaba a alguien los bultos para transportar? La historia a veces se torna injusta porque obviamente centralizamos en una persona cuando en realidad son formas colectivas las que han generado ese proceso. En la actualidad sucede lo mismo. La lucha del pueblo en general, alteño, cruceño, tarijeño, etcétera, y chapareño, en sus momentos han jugado roles determinantes. El chapare con los cocaleros fue determinante en la construcción de una actitud de dignidad y soberanía frente a la intromisión norteamericana con el tema de la erradicación de la coca. Y a partir de ello, ese movimiento fue el que de alguna manera comenzó a crear la necesidad de un instrumento político. Después se articulan con otros actores, en la parte campesina o en la parte urbana también. Y este conjunto de personas es el que confluye en un determinado momento, llevando a la cabeza a Evo Morales como símbolo de lo que representaba en una democracia formal representativa, ¿no ve?, una opción política de los movimientos indígenas campesinos, que eran la vanguardia, no los únicos. Ahí es donde venimos. Yo vengo de una formación maoísta dentro de la izquierda. De los duros, Roberto. De la época, sí, en la época universitaria estábamos dentro de los duros, cuestionábamos al Frigi por su posición de traición a las concepciones maoístas, etc. Y justamente es esa experiencia de formación marxista, leninista y maoísta que me hizo comprender que el proceso histórico que planteábamos las izquierdas era un proceso repetitivo a lo largo de la historia y obviamente alejado de nuestra realidad. Enlatado también ideológicamente. Totalmente. ¿No? Discutíamos qué pasaba con la URSS y con la China en la pugna entre el imperialismo y el social imperialismo, ¿no? Cómo se manejaba el discurso en esa época, y no discutíamos lo que pasaba con el campesino, el indígena, que no tenía educación, no tenía salud, no tenía derecho a nada. Pero pasaba tan desapercibido por la normalización del problema de la pobreza que obviamente hablábamos discursivamente y sobre bases imaginarias de una revolución socialista o comunista que obviamente no tenía ningún piso. Con todas estas transformaciones y hoy, Roberto, que ha ido cambiando también la persona, ¿qué le viene mejor para una sociedad contemporánea? ¿Una Cuba de Fidel Castro o un México pasando de López Obrador a Claudia Sheinbaum? Yo creo Hija de comunistas, dicho sea sí, de paso. Yo creo que algo que nos muestran Cuba,
México, de la propia Venezuela, que los procesos históricos son propios, al mismo tiempo que son procesos hermanados en América Latina. Periodo de las luchas o de los movimientos populistas, revolucionarios en su momento contra las formas feudales, MNR, peronistas, y en muchos lugares con expresiones de este tipo, ¿no? El aprismo en el Perú, etc. Fue un momento histórico, propio, pero al mismo tiempo vinculado o articulado. Las luchas de los movimientos guerrilleros en los 70, el Che en Bolivia, en el Perú Blanco y otros guerrilleros, en Colombia esa lucha interminable de los movimientos guerrilleros del ELN o del Partido Comunista, etc. Entonces, encontramos que eso termina cuando las dictaduras se implementan también en toda América Latina. Entonces, al mismo tiempo que tenemos nuestros propios procesos, y hay que reivindicarlos y verlos en ese sentido, es importante ver que estamos hermanados. Pero como repetición siempre ha sido peligroso pensarlo, es lo que nos pasaba en la izquierda. Hay que replicar lo que es el modelo cubano, o replicar lo que es el modelo soviético. 1970, con Juan José Torres y la Asamblea Popular, el de reunir el soviet boliviano, ¿no ve? Que estuvo meses y meses discutiendo sobre lo mismo que discutían en los cafés la izquierda y no diseñó ninguna estrategia para cuando venía el golpe. Entonces, yo creo que, ¿cuál es la mirada? Estado plurinacional. Bolivia es un referente, yo lo podía apreciar en muchas ocasiones, un referente para muchos otros países sobre el tema del Estado plurinacional, nuestro enfoque de descolonización en todos los ámbitos. Hemos estado trabajando con muchos amigos vinculados a educación sobre el tema de la propuesta boliviana de educación en el Estado plurinacional y en el enfoque de la ley Avelino Ciñani, que ellos la ven como su aspiración más grande. Yo estuve con los dirigentes de la época de los pingüinos en el movimiento estudiantil chileno y sentados todos alrededor mío, irreverentes, porque habían sido así con sus ministros de educación, y comenzamos a dialogar con ellos. Y en su irreverencia comienzan a cuestionar y a preguntar y a decir qué más tenía la ley, y les mostramos lo que planteábamos. Nos dice, pero si eso es lo que estamos planteando aquí en Chile, reivindicar esto otro, esto, y comenzó a mostrarse que había realmente un referente importante. Entonces, en el tema indígena, en el tema de descolonización, en el tema de estructuración de un Estado plurinacional, en el tema de las formas como hemos articulado ciertos procesos, uno de ellos la educación, Bolivia se ha constituido en un referente interesante para muchos movimientos indígenas, fundamentalmente, respecto a las propuestas, pero innegablemente hermanados con ese México que ha logrado revertir esa tendencia destructiva de los sectores derechistas y ultraderechistas de querer mostrar que el responder a los más pobres es lo más pecaminoso, que es lo peor que puede suceder, los ataques que le han hecho a López Obrador en torno a esto. O en el caso del kirchnerismo, que pudo haber tenido sus errores como todo proceso. Muchos, de hecho. Sí, ¿no? Pero de pronto encontrarse con que comiencen a ser cuestionados por su sentido social resulta obviamente poco adecuado en términos de una mirada social y de respuesta a las necesidades más grandes de los pueblos. El problema es que las equivocaciones, las malas lecturas, la prevalencia del poder y de la mezquindad por la obtención del poder deja espacio a la mala gestión, a la corrupción,